El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a esta tu casa, bienvenidos a esta transmisión que como siempre con mucho amor y con la gracia de Dios queremos llevar a todos sus hogares. La Biblia en el libro de Efesios, gracias Rubén, la Biblia en el libro de Efesios en el capítulo 2 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De esto y más vamos a hablar en nuestro mensaje esta noche. Así que para que usted llame a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos que se conecten a esta transmisión y puedan compartir con nosotros las maravillas que tiene Dios a través de su palabra. Y bueno, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, poniendo todo en manos de Dios, invitándole a usted para que también ore con nosotros. ¿Quién va a orar hoy? Rafa va a orar. Vamos entonces con la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y como siempre poner todo en manos de nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta noche que nos permites estar una vez más con una transmisión más. Queremos pedirte por esos corazones que están en sintonía con nosotros para que tú hables a sus vidas, a sus necesidades, les hagas ver la necesidad de ti, Señor, a esas personas que no te conocen y a los que te conocen, Señor, que puedas traer ese aliento, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Señor, para que podamos seguir adelante cada día. Toma el control, Señor, de todos los detalles. Dale la gracia a Rupert por el mensaje, Señor, y a todas las personas que estén prestas a escuchar tu palabra. Aleja cualquier distracción, Señor. Te pedimos que con tu amor que siempre nos has amado, permitas que esta noche muchas personas puedan escuchar de ti y tomar la mejor decisión de sus vidas. Te agradecemos todo, Señor, los medios estos que nos permites llevar esta palabra en Costa Rica, fuera de aquí, Señor. Tú sabes dónde tienen que llegar, dónde tienen que oírte, Señor. Y esperamos que hoy sea una noche de mucha bendición para nosotros y para muchas personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta noche: Gracia, un regalo inmerecido. Por favor, abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta noche vamos a hablar sobre la gracia divina. Una cosa es que alguien sea gracioso, o sea, simpático, y otra cosa es la gracia divina. Una cosa es que una mujer sea agraciada y otra muy diferente es la gracia divina. Hablaremos de este don inefable que es de parte de Dios llamado gracia. Bueno, y gracia viene de la palabra griega charis, que significa un don, un regalo inmerecido de parte de Dios, una dádiva que nos llega sin que nosotros, escuche, sin que nosotros hubiésemos hecho algo para ganarla o para merecerla. En otras palabras, el versículo que leíamos nos asegura que fue un regalo inmerecido de parte de Dios para que nosotros fuésemos salvos. La gracia, claro que sí, que únicamente por la fe en Cristo Jesús es que nosotros podemos recibirla, hacerla nuestra. Cada creyente ha sido salvo por gracia, pero no podemos perder de vista que en nuestra vida cristiana todos los días debemos de echar mano de la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos hace ver de manera muy clara que lo único que nosotros los creyentes debemos hacer es dejar a Cristo y su gracia que actúe en nosotros. Vea lo que dice 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? Pablo dice que lo que él es no es por él mismo, sino por la gracia de Dios. Muchos creyentes quieren ayudarle a Dios y eso es lo que trae mucha frustración en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nuestra ayuda. Lo único que Dios necesita es de nuestra disposición, de la obediencia. Nada más. Obedecer a Dios es caminar en la gracia. Desobedecerlo es caer en la desgracia. Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Quiero preguntarle, ¿cómo está actuando la gracia de Dios en su vida? ¿Ha sido infructuosa? ¿Ha sido en vano? ¿O ha sido la gracia de Dios portentuosa, útil, valiosa? Muchos creyentes no logran crecer en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque no dejan a Dios y su gracia actuar en sus vidas. Porque ellos no echan mano de los medios de gracia. Vea lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Los creyentes debemos de crecer no solamente en el conocimiento. Claro que es importante el conocimiento, porque la pregunta es, ¿cómo voy a saber yo a qué debo de obedecer si no voy a la palabra, si no busco el conocimiento? Pero dice Pedro que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando yo obedezco, esa obediencia hace que Dios pueda derramar, manifestar su gracia en mí. Pedro nos dice que nosotros debemos crecer en la gracia. Dios no solamente nos salva por gracia, sino que Él nos va a hacer crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, algunas personas solamente tienen conocimiento. Es importante, ya dije que sí, es muy importante, pero de nada nos sirve si no estamos dispuestos a obedecer aquello que ya conocemos. La gracia empezará a verse, comenzará a manifestarse en las personas que deciden obedecer a Dios. Es un asunto de humildad, es un asunto de sumisión delante de Cristo. Dios le dará su gracia a todo aquel que se la pida, a aquel que reconoce la gran necesidad que tiene y que se humilla delante de Dios. Vamos por favor a la carta de Santiago, en el capítulo 4, me gustaría que usted también busque en casa, Santiago 4, versículo 6, vean lo que dice la Escritura. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Lo ve? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es un asunto de intelecto, no es un asunto de que usted tenga una mente prodigiosa, sino que usted tenga un corazón dispuesto. La gracia de Dios es lo que va a mantenernos firmes, nos va a fortalecer en medio de todas las situaciones, de todas las dificultades que vayamos a enfrentar. Echar mano de la gracia de Dios es lo que va a impedir que nosotros pequemos. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en la fe. Y la pregunta es, ¿y si peco, Rupert? Entonces lo que necesitamos urgentemente es el arrepentimiento, el perdón de Dios. Pero escuche, la gracia no es la libertad para yo pecar. No, no, no. Más bien la gracia es lo que va a impedir que yo me pase al lado equivocado. Vamos a ir al Antiguo Testamento y quiero que ahora abra su Biblia en Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Subraye eso. Dice la Biblia que Dios se deleita en misericordia. Y misericordia es que Dios no me dio lo que mis pecados realmente me hacían merecer. Esto es precioso, porque eso es misericordia. Misericordia es amor en acción, pero el verdadero y único amor. Mis pecados me enviaban directamente al infierno, a un lugar terrible, pero Dios en su infinito amor decidió salvarme. Dice la Biblia que Dios es rico en misericordia.
por su gran amor con que nos amó, dice en Efesios 2, 4 y 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación solamente viene por medio de Jesucristo, es por gracia, es un regalo inmerecido. Jesús es la manifestación plena de la gracia de Dios, trayendo a nosotros su amor, su paz, su gozo y haciéndonos completos en Él. ¿Para qué? Para poder recibir sus beneficios. Cuando vivimos fuera del favor y de la gracia de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros no las vamos a poder alcanzar. La obediencia a nuestro Padre Celestial siempre nos va a traer bendición, siempre va a traer bendición a nuestra vida. Ahora, quiero hacer hincapié, me gustaría aseverar un punto que considero muy, pero muy importante. ¿Cuál? La gracia no es de ninguna manera, como algunos piensan, el salvoconducto para hacer lo que nos venga en gana, para hacer lo que queremos. No, no, no. No es una licencia para hacer el mal y salir ilesos. No se equivoque. La gracia divina es ¿para qué? Para que te conduzcas en tu vida con temor y temblor hacia Dios, honrando su nombre donde quiera que vayas y con las personas que estés. Vamos a ir a Romanos. Leamos por favor en el capítulo 6, los versículos del 14 al 16. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, la gente dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Significa que tengo la libertad para hacer cualquier cosa? No, por favor, ponga atención a lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, no piense así, no piense que la gracia es libertinaje. Y oiga lo que dice el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Algunas personas piensan que la gracia es la libertad para vivir como se nos venga en gana, pero jamás eso puede ser verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Una cosa es la libertad y otra muy diferente es el libertinaje. Leamos por favor, vamos a buscar en nuestra Biblia Gálatas 5, versículo 13 y también vamos a leer inmediatamente Primera de Pedro 2, 16. Gálatas 5:13 y Primera de Pedro 2:16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente porque no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y vea lo que dice Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Fuimos enlistados al ejército de Cristo. Y Dios, por supuesto, que nos liberó del pecado. Pero no, esa libertad no es para que nosotros hagamos lo que queramos, no, sino más bien para que nosotros podamos ser un testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. Decía mi abuelita que no hay que confundir entre la gordura y la hinchazón, ¿verdad? Hay quienes pretenden hacernos creer que como ya estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, entonces los creyentes tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, comportarnos como nosotros queramos. Escuche, porque de todas maneras, dice alguna gente, porque de todas maneras vamos a ir al cielo. Pero eso no puede estar más alejado de la realidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Quienes piensan así son unos tremendos mentirosos y unos grandes embusteros. Vamos a leer a continuación Judas 4. Judas tiene solamente un capítulo, versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios
el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hombres impíos, dice la Biblia, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso se está viendo mucho. Pero escuche, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el hecho de que yo no esté bajo la ley, sino bajo la gracia, no es la libertad de hacer lo que quiera, no es la libertad de pisotear los mandamientos, no es la libertad de agarrar la ley y tirarla por ahí. No, dice el salmista, dice David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, escuche, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Jesús va a cumplir la ley por mí. Es más, ya Él la cumplió. Y cuando yo lo invité a mi corazón, Él se comprometió conmigo de llevarme a más cada día, de que cada día me parezca más a Él. Así que yo debo de amar, debo de respetar lo que Dios dice y anhelar con todo mi corazón que Jesús cumpla en mí lo que Él se propuso. Esta noche estamos hablando del regalo inmerecido. Esta noche estamos hablando de la gracia. Necesitamos de la gracia divina para todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas, para tratar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, para dirigirnos hacia el jefe, hablar con los compañeros de trabajo. Necesitamos la gracia de Dios cuando hablemos a los alumnos o a los profesores, gracia divina cuando compartamos con los amigos y aún cuando tengamos que tratar con nuestros enemigos. Necesitamos de la gracia para predicar el evangelio de salvación. Es importantísima la gracia para hacerle ver a otros su necesidad de conocer a Cristo. Sí, para poder hablar con denuedo, pero también para hablar con amor. Todo en la vida de un creyente es por gracia. Todos necesitamos de la gracia divina. Recuerdo, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de ir a la embajada americana porque yo tenía que renovar mi visa y mi hijo Fabián tenía que viajar por primera vez a los Estados Unidos. Y bueno, nosotros llevábamos algunos papeles de a dónde es que él iba. Él se acababa de graduar el año anterior en un sistema en donde las oficinas centrales estaban en Tennessee. Y bueno, llegamos a la embajada, él traía la invitación, traía algunos papeles. Y cuando nos entrevistaron, todo lo que me preguntó el cónsul, porque me lo preguntó a mí, no a él, era como para que no nos dieran la visa. Las respuestas que yo le di eran, no voy a explicar porque es un poco largo, ¿no? Pero bueno, todo lo que yo le dije a él, yo veía la cara de mi hijo como diciendo, no nos va a dar la visa. Pero yo estaba muy confiado, porque entendía que quien iba a darnos la visa, si quería darnos la visa, era Dios, no la persona que estaba al frente. ¿Y qué pasó? Bueno, bendito sea Dios, me renovaron la mía y le dieron a él su visa. Y le hice una trampilla. Recuerdo que mandaron por correos de Costa Rica los dos pasaportes. Y cuando yo llegué primerito, lo estaba esperando a él, yo fui a recoger el mío y abrí y vi por cuántos años me habían dado la visa. Y cuando él llegó me dijo, ¿qué, papá? ¿Cómo te fue con la visa? Y yo le dice, sí, seguro te la dieron por 1 año, 2 años. Entonces, cuando él fue a retirarla de él, llegando al carro, yo le mostré y le dije, me la dieron por 10 años. Él abrió y dice, me la dieron por 10 años. Le pregunté, ¿quién? ¿Quién, Fabián? Dios. Escuche, la gracia la ocupamos para todo. ¿Va a ir a pedir usted trabajo? Pídale a Dios su gracia. ¿Va a ir usted a compartir con sus compañeros? ¿Va usted a hablarle a los empleados? Pídale a Dios la gracia, porque la ocupamos en todo momento y en todo lugar. En Colosenses 4:6, escuchen lo que dice Pablo. Hay que hablar con sal, sazonada nuestra conversación. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí, claro, ahí lo escuchamos. Es conciso Dios. La gracia es algo que solo nos va a poder llevar a donde Dios quiere llevarnos, y es algo que vamos a encontrar, esto es precioso, no solamente en el Nuevo Testamento, aunque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sino que la gracia la encontramos también en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. ¿Halló qué? Gracia ante los ojos de Dios. Es maravilloso ver que la gracia de Dios fue derramada en la vida de sus hijos en tiempos ancestrales. En Génesis, vamos a leer Génesis 39, 21. ¿Recuerdan a José? Fue llevado preso a Egipto. ¿Y qué pasó cuando él llegó a ese lugar? Leamos por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ha visto usted a esos creyentes que donde quiera que van son de bendición para otros? Así era José. Vamos a leer ahora, por favor, en Oseas 14:4. Aquí está hablando Dios de la salvación por medio de gracia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La salvación que viene de parte de Dios siempre ha sido y siempre será de puritita gracia. Recuerde que gracia es regalo inmerecido. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que los profetas del Antiguo Testamento indagaron diligentemente sobre esta maravillosa salvación que es por medio de la gracia divina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los creyentes somos salvos por gracia. No hay otra manera de ser salvo. Pero también nosotros debemos saber que esa sublime gracia, esa maravillosa gracia, es la que nos capacitará a nosotros para poder ser un canal de bendición para muchos otros. En todo lugar a donde el Señor nos quiera llevar, a las personas que Dios nos quiere o nos invita a hablar, vamos a ser de bendición si decidimos echar mano de la gracia. Vivimos en un mundo en desgracia. ¿Cuál es la razón? El hombre se ha alejado de Dios. Esa es la razón. El pecado ha traído dolor, tristeza a muchísimas familias. ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí. Ustedes y yo hemos sido llamados para hablarle a este mundo y decirle a todos que hay una manera diferente de vivir. El hombre sin Cristo no tiene acceso a los medios de gracia. Puede experimentar, escuche, la benignidad, la bondad de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios solo vienen a nuestra vida cuando nosotros renunciamos al pecado y entregamos nuestro corazón a Cristo. Ahí es en donde empieza ese río de gracia y de misericordia. Leamos Romanos 3, vea lo que dice Pablo en Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo ve gratuitamente. Quizá una persona trate de cumplir toda la ley y pensar que de esa manera podrá justificarse delante del Padre Celestial. Pero lo que esta persona no sabe, primeramente, que cualquier ser humano, para cualquiera de nosotros, es imposible cumplir la ley. Y segundo, que la ley en sí no puede salvar al hombre. Simplemente la ley nos va a hacer ver cuál es nuestra condición. Así claro, Pablo dice que descubrió que la ley es buena, claro, porque la ley hace ver al hombre cuál es su condición, pecador. Vamos a leer Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tiene que quedarnos claro esto, por más que nos esforcemos, por más que alguien quiera hacer cosas para Dios, no va a poder agradar a Dios, porque en el único que se agradó Dios fue en su Hijo. Por eso Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En lo que Jesús hizo es en lo que Dios, el Padre, se goza. Y por supuesto que cuando nosotros invitamos a ese Jesús resucitado a nuestra vida, entonces Dios empieza a ver a su Hijo en la vida de nosotros. Esto es precioso. Dicen que un hombre padecía unos síntomas muy severos, sufría de una terrible enfermedad
que por cierto es la enfermedad que sufrimos todos los seres humanos, se llama el pecado, y que esta enfermedad lo tenía al borde de la muerte. Bueno, alguien le dijo, te ves muy mal, deberías de ir al médico. Y aquel hombre, luego de pensarlo un rato, fue directo al consultorio de un doctor llamado Lowe, que en español significa doctor ley. El médico lo examinó y luego le dijo, amigo, sí, efectivamente usted tiene una enfermedad terrible, espantosa, además invasiva, prácticamente está en todo su cuerpo. Y aquel hombre asustado le dijo, ¿puede usted curarme? Y el doctor Ley le dijo, lamentablemente, yo no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es lo que ya hice, diagnosticarlo, pero yo no puedo curarlo. Y aquel hombre con cara de desesperación le dijo al médico, entonces no tengo ninguna esperanza. Y el doctor Ley le dijo, esperanza sí que tiene. Lo único que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Cruce la calle. Tiene que ir ahí al frente y preguntar por la doctora Grace. Ella sí puede ayudarle en su terrible enfermedad. Aunque esto es una simple metáfora, una figura retórica o como usted le quiera llamar, esto es una ilustración de la diferencia entre la ley y la gracia. Es triste ver cómo hay creyentes que todavía piensan que tienen que hacer cosas para Dios. Lo único que nosotros debemos hacer es obedecer a Dios, obedecer a su palabra, estar dispuestos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, a obedecer a Cristo. Sí, la ley de Dios nos hace ver cuál es nuestra condición, pecadores. Pero para poder salvarnos, la gracia divina es lo único que puede rescatarnos. ¿Por qué? Porque la gracia divina, con su gracia, Dios pasó por alto nuestros pecados. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Leamos 2 Corintios 5 en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios quiere reconciliar al hombre y usted y yo, si usted es cristiano, usted tiene un ministerio, lo hablábamos la semana pasada. ¿Cuál es ese ministerio? Reconciliar a los hombres con Dios. Es vital, es importante salir y decirle a la gente, Dios no está enemistado con usted. Dios no tiene un látigo para buscarlo y golpearlo. No. Dios le ama profundamente, le está buscando para rescatarle, porque dice la Biblia que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Juan 1:16 dice la Escritura, porque de su plenitud tomamos todos, está hablando de Jesús, y gracia sobre gracia. Este pasaje nos está hablando de la inagotable gracia de Dios, gracia sobre gracia. Es la absoluta preeminencia de Cristo Jesús y su obra redentora por encima de la muerte y la condenación que vino a los hombres por causa del pecado. La ley dada por Dios, lo único que podía hacer era mostrarnos cuán pecadores somos, pero Cristo, por medio de la gracia, vino a ser ese redentor que perdona nuestros pecados y nos salva de la condenación eterna. Eso, sin duda alguna, amigos, es gracia sobre gracia. Esta noche estamos escudriñando las Escrituras para que por medio de ellas podamos crecer, no solamente en el conocimiento, sino también en la gracia divina. Dios nos ha dejado a cada creyente maravillosos medios de gracia, de los cuales todos los creyentes debemos echar mano siempre. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Bueno, leer las Escrituras, leer la Biblia es un medio de gracia. Orar es otro medio de gracia. Predicar el Evangelio, congregarnos, ofrendar,
discipularse, todos estos son medios de gracia. La vida cristiana empieza por gracia, pero escuche, continúa de la misma manera, por gracia. Cuando nosotros le permitimos a Dios manifestarse, entonces Él va a permitir en nosotros, va a provocar en nosotros cosas maravillosas. Vamos a experimentar crecimiento espiritual, madurez, santidad, gozo. La lista no tiene límite. Los medios de gracia van a incrementar en nosotros una comunión y un compañerismo no solamente con Dios, sino también con otros creyentes. Por lo tanto, los medios de gracia son muy importantes porque son los canales por los cuales Dios otorga la gracia a nosotros los creyentes. Para tratar de explicar, de ilustrar esto que estoy diciéndoles esta noche, piense por un momento en esa manguera que usted usa, sobre todo en esas tardes de verano, para regar el jardín. Esa manguera no es el preciado líquido que pondrá hermosas sus plantas y sus flores. No, la manguera no es especial en sí misma. ¿Pero qué? Es el canal por medio del cual el agua refrescante viajará hasta su jardín y así usted verá crecer las plantas. De igual manera, es por los medios de gracia que Dios va a lograr que nosotros podamos disfrutar de lo que realmente Él quiere darnos. Son el conducto que Dios ha puesto para que nosotros podamos percibir y disfrutar de su maravillosa gracia. A través de esos medios de gracia, Dios nos impartirá paz, fortalecimiento, instrucción, dirección, reprensión, corrección, gozo y muchas cosas más que nosotros los creyentes necesitamos en nuestra vida cristiana. Si en nuestro devocional cada mañana le pedimos a Dios que nos revista de su gracia diariamente, que nos llene de su Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a poder perseverar con firmeza y hacerle frente a toda situación que se nos pueda presentar. Leamos Hechos 20, 24, escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si Dios no ha venido por nosotros, los creyentes, si Dios no ha venido por su iglesia, lo que nosotros llamamos el arrebatamiento, que acontecerá en cualquier momento, ¿sabe usted por qué Él no lo ha hecho? Porque todavía hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Hay mucha gente ahí todavía que no ha escuchado, que ha oído, pero que todavía no se ha detenido a escuchar. Y nosotros debemos de primero orar por estas personas, porque recuerde que las almas se ganan en oración. Y luego aprovechar cualquier oportunidad. Dice Pablo, de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, para mí no hay otra cosa más importante que predicar el evangelio de la gracia de Dios. Él quería terminar su carrera con gozo, agradando siempre al Señor. Por eso él le escribe a Timoteo, que era un discípulo, diciéndole, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me ha sido guardada, entregada la corona de vida, aquella que el Señor tiene para aquellos que aman su venida. Qué maravilloso saber que el propósito de Dios es ganar al mundo. Por eso es que Él vino a morir en una cruz, porque Él no quiere que el hombre se pierda. Por eso es que le rescató a usted y me rescató a mí. Por eso es que Él quiere que nosotros vayamos y con la misma consolación que nosotros fuimos consolados, podamos consolar a otros. Como creyentes, usted y yo vamos a enfrentar muchas batallas. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Por eso nosotros necesitamos de la gracia de Dios en todo momento. ¿Para qué? Para poder salir victoriosos. Primera de Pedro, vea lo que dice,
versículo 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nuestro Dios de toda gracia, ese sí tiene abundante gracia. Él no solamente nos salvó, sino que está comprometido con nosotros, sus hijos, en perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. A Él sea la gloria, dice la Biblia. Casi para terminar esta noche, quiero que por favor vayamos al libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 27. Hay una conclusión de parte del apóstol Pablo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión a la que toda persona debe de llegar luego de leer la palabra de Dios. ¿Cuál? Que no es por obras para poder salvarse. Que nadie, por más que lo intente, podrá ganar la entrada al cielo. Es solamente por gracia. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es un don, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16, pero vea lo que dice también el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es puritito amor. No es que Él esperó a que yo hiciera algo bueno para salvarme. No. Tal como soy de pecador, Él un día fijó sus ojos en mí, en un vil pecador. Y esta noche Él quiere hacerlo en usted. Él quiere salvarle por medio de gracia. Él quiere que usted tire la toalla, se tire al piso o se quede sentado como esté, pero que quebrante su corazón, se humille delante de Él y dígale: Señor, ya yo no puedo. He intentado todo y no puedo salir adelante. Ahora comprendo que es que estaba tratando de hacer bonos para presentarme delante de ti, pero ya no quiero hacerlo más. Esta noche quiero entregarte mi corazón. Si usted lo quiere hacer, me gustaría guiarle en una oración. Hace 22 años entregué mi vida a Cristo. Hace 22 años decidí tomar ese regalo inmerecido y hacerlo mío, la vida eterna. Y estoy seguro que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada va a poder separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quiere orar? Ahí donde está. Le voy a invitar a inclinar su rostro. Le voy a invitar a que usted hable con Dios. Por medio de la oración, se dirija a Dios con las siguientes palabras. Señor Jesús, cuánto amor el tuyo por mí. Qué descanso escuchar que tú lo hiciste todo, que moriste en esa cruz, pagando por mí. Que a pesar de yo ser un vil pecador, de fallar miles de veces, tú has decidido rescatarme. Tú decidiste derramar tu sangre preciosa en aquella cruz, para que de esta manera, esta noche, y por medio de la gracia, ese regalo inmerecido, pueda tener el acceso al cielo. Y cumplo con la parte que me corresponde. Renuncio, Señor, a mi pecado. Reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, que he hecho lo malo.
que no he cumplido tus mandamientos. Y por eso es que te quiero pedir perdón, pero a la vez decirte, Señor, que estoy verdaderamente arrepentido. Perdóname, Señor. Yo quiero el regalo de la vida eterna. Por eso es que te abro de par en par la puerta de mi corazón. Y te pido que entres, Jesús. Te pido que entres y transformes, cambies todo aquello que yo jamás, por más que lo había intentado, pude hacerlo. Pero sé, Señor, que tú eres poderoso y que lo vas a hacer. Gracias, gracias infinitas por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque ahora puedo proclamar al mundo entero que soy salvo por medio de la fe, que soy salvo por tu gracia. Bendito sea, Señor. Te he pedido todas estas cosas, amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de ese que a partir de hoy es mi Redentor, mi Salvador. Todo te lo he pedido dándote las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, permítame decirle que usted ahora es un hijo o una hija de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Si usted hizo esta oración, usted a partir de hoy es una nueva criatura en Cristo. Usted es salvo por fe y por medio de la gracia divina. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece extraordinario que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida? Bueno, queremos compartirle 3 consejos, los mismos que me dieron aquella noche del 16 de diciembre del 97, el día que le entregué mi corazón a Cristo. El primer consejo es que este libro es maravilloso, es el manual del constructor y usted tiene que leerlo de día y de noche. Vea lo que dice el libro de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que meditemos en su palabra. Algunas veces perdemos el tiempo y empezamos a divagar, pensamientos por aquí o por allá, la filosofía hueca. Pero Dios quiere que nosotros leamos este libro para que nuestros pensamientos sean tomados por este libro. Es la única manera de nosotros poder hacer la voluntad de Dios, conociéndola y constantemente metiéndola en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la respuesta. Cada vez que yo decido ir a la palabra, va a ser un paso más para Dios poder manifestarse en mi vida a través de la gracia. Recuerde que la lectura bíblica es un medio de gracia, pero también que hay otro precioso medio de gracia, que ya lo habíamos mencionado junto con otros, el maravilloso medio de gracia de orar. Orar es hablar con Dios. Escuchemos lo que la Biblia dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está. Hay personas que simplemente hacen un rezo, pero dice en toda oración y ruego. Hay que rogar a Dios, hay que clamar a Dios. La situación en este país está conflictiva, está difícil, pero para Dios, escuche, Dios es el Dios de los imposibles.
usted y yo necesitamos ir de rodillas y clamar por este país, clamar por nuestros hermanos, clamar por la iglesia, clamar por aquellos que aún no se han convertido, clamar por las personas que están en eminencia, seguir orando por nuestro presidente. Un día de esto se lo hice saber y bueno, lo quiero volver a decir, estamos clamando a Dios por nuestro presidente, para que Él se convierta, para que Él venga a los pies del Señor, para que Dios lo llene de sabiduría y de su gracia para poder gobernar este país. Primer consejo, leer la Biblia. Segundo consejo, orar. Y el tercer consejo, tan importante como los otros dos, es que debemos hablar de Cristo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por esta noche. Fue un privilegio que ustedes pudieran ingresar a este que es el hogar de ustedes también. Mi esposa y yo nos alegramos cada vez que podemos hacer estas transmisiones. Bendito sea Dios.